Hace algunos años, con mi hermano mayor, el más grande, me fui 3 días, hace muchos años, yo era menor de edad, bueno, no tanto ahora que lo pienso. Me fui 3 días a un seminario de capacitación de periodismo. Era un seminario intensivo. No es que de allí ya salimos periodistas, pero era un seminario de periodismo, de escritura, de guiones para cine. Era en el interior del país. El otro día me recordaba, porque aún conservo alguna de esas notas. Yo promediaba a los 16 años. Me acuerdo que diseccionamos textos, subtextos, historias, escenario original, implantación de la historia, resolución, ritmo, conflicto, todo lo que lleva una historia periodística o el guión de un cine. Y había una observación general que fue un elemento de cambio para mi vida, aunque era pequeño, era chico, y era que nos enseñaron: si quieres ser un gran narrador de historias, necesitas un conflicto, porque sin conflicto no hay historia. Claro, esto es llevado al cine y es genial. Si uno fuera a ver una película en el cine, aunque sea de superhéroes o drama o romances, y no vemos el conflicto, la historia no nos atrapa. Una historia donde todo es feliz y feliz y feliz y feliz, felicidad y felicidad y felicidad, nos aburriría. Aunque ustedes dijeran, bueno, pero sería algo lindo. No sería lindo si se trata de cine. Lo mismo si es una novela, un libro de ficción. Queremos que haya un conflicto. El conflicto nos atrae. Aún las historias biográficas, nos encanta leerlas de que este hombre que hoy está en la cima del poder, de los negocios, de la religión, de la política, salió de la nada. Nos enteramos de que fulano de tal, que hoy tiene un gran renombre o es uno de los que engalanan la lista de Forbes de los más millonarios del mundo, era un huérfano o lo crió un padre abusivo. Esos conflictos son los que nos interesan. Eso es el contar un testimonio. Tenía un conflicto y Dios vino, lo arregló, lo resolvió, redireccionó lo que estaba mal, transformó en un giro de 180 grados las cosas, y entonces es una historia linda para contar. Si no hay conflicto, no hay historia. Esto lo deben saber los periodistas. Claro que lo aceptamos cuando se trata de películas, y las películas exigen ese conflicto épico, pero también lo exige las grandes vidas. Una vida que nunca tuvo un conflicto nunca será una vida que tenga un gran carácter, que sepa dónde va, cómo va a ir hasta ahí. Si uno quiere una vida épica, una vida histórica, va a tener que superar algunos retos heroicos. Vamos a tener que atravesar conflictos, vamos a tener que correr riesgos, vamos a tener que asumir algunos sacrificios, como David con Goliat. A partir de ese conflicto que el muchachito tiene en el valle de Ela con el gigante de unos 4 metros de estatura, es que su vida se transforma en una gran historia. Nosotros queremos eximirnos de los conflictos en la medida de lo posible. Decimos, quiero una vida sin problemas. Me gustaría una vida sin gente que me odie, una vida sin gente que hable mal de mí, una vida sin problemas económicos, sin enfermedades, ausente de crisis. Pero no podemos tener una vida así, porque aún los cuentos de Disney, que tienen un gran final, la mayoría, tienen un conflicto. Si no, no es una vida digna de llevar a la pantalla, digna de escribir en una novela o digna de que tengamos nosotros algo para decir el día que nos toque oficiar tu funeral. Y algunos incidentes, algunos de esos conflictos se perciben como positivos. A veces llegan a nuestra vida algo que nos mete en un conflicto positivo, como por ejemplo el tener que mudarnos de país. La beca de una universidad en otro estado y tener que dejar partir a un hijo, aunque tenga 17, 18, nos parte el corazón tener que desprendernos de nuestro mamut de 80 kilogramos que se va a estudiar, pero es parte del conflicto positivo, si se quiere, que tiene que llegar juntamente con la vida. Y después están los negativos, los que vemos como negativos, como una carta de despido, el diagnóstico de la enfermedad. Pero uno no tiene que ser rápido en juzgar una bendición o una maldición por su cubierta, por su portada, porque a veces lo que percibimos como positivo resulta tener efectos secundarios negativos, y a veces lo que percibimos como negativo a menudo tiene resultados muy positivos. Ese es el misterio del trato de Dios para con nosotros. Señor, ¿por qué me pasa esto? Hablamos de las tormentas el domingo pasado, pronóstico del día, tormentas. A veces llegan las tormentas y decimos, Señor, ¿por qué esta tormenta? Porque Dios está forjando algo positivo tras la tormenta que vas a pasar.
Y a veces vienen cosas que son aparentemente positivas, como por ejemplo el aumento de salario o una promoción que creemos es de Dios, porque todo lo bueno creemos que es bendición, y no todo lo bueno o lo que se ve como bueno es bendición. No todo lo que brilla es oro, decían nuestros padres. Creo que a veces el mal manejo del éxito es la causa del fracaso. Muchas veces no sabemos manejar una bendición y fracasamos. Y a veces el fracaso bien manejado es la causa principal del éxito. Cuando pasamos una crisis, una enfermedad, cuando atravesamos un problema financiero y nuestro carácter se forja a partir de eso, ¿qué hicimos? Capitalizamos. En vez de quejarnos, capitalizamos la crisis, la subimos a nuestra experiencia de vida, a nuestra hoja de vida, y decimos, esto malo no me vuelve a pasar nunca más. Pero ¿qué aprendí con esto? Ninguno de nosotros ganó la guerra contra el orgullo. No la vamos a ganar nunca mientras estemos en esta tierra, definitivamente. Siempre nuestro ego va a pelear contra nosotros. Pero ¿qué ayuda a que ese ego vaya muriendo día a día? Los fracasos. Cuando decimos, esto me va a salir bien y nos sale mal, nos muestra de que no somos capaces de nada. En mi caso, yo soy capaz de muy poquitas cosas sin la intervención divina. A veces estoy sobreestimado. Cuando voy a algún sitio y me hacen notas o reportajes, dice, ¡ay, qué hombre talentoso y que tiene esto, que tiene lo otro! Y ellos desconocen de que mis capacidades son muy limitaditas. Yo me conozco. Convivo conmigo hace 48 años. Así que yo conozco bien mis miserias, mis debilidades, y soy consciente que lo poco, mediano, mucho que pude haber logrado en la vida fue por la intervención divina. Si no fuera por la intervención divina, por la mano de Dios, yo no podría hacer nada. Muchos de esos fracasos se transformaron forjaron mi carácter, se transformaron en parte de mi hoja de vida. Y muchas de esas cosas que yo hice, como tú, afectaron generacionalmente a mucha gente. De allí este sermón. Cómo afectamos generacionalmente sin saberlo, cómo nuestros eventos, fracasos, éxitos aparentes, a veces se reflejan en los demás como actos de bondad que transforman la vida sin que lo sepamos. Miren, la batalla de Jericó se ubica como uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia, porque fue la primera batalla en la tierra prometida, ¿no? Y la victoria sobre los enemigos en Jericó, tras la caída de los muros, no fue necesariamente por las 7 vueltas y las trompetas, sino por un acto de bondad, algo que generó un efecto generacional. Alguien estaba en esa ciudad y con los años le dirían, desde chiquitito, yo fui afectado por lo que tú hiciste. Cuando los israelitas envían 2 espías a Jericó, adentrándose en la ciudad, casi los capturan. Eran 2 espías internacionales. Casi los capturan, pero una prostituta, una ramera, llamada Rahab, salva sus vidas arriesgando la suya, les da albergue en su casa. Eso, albergar espías internacionales, era una traición, alta traición al gobierno que en ese momento reinaba en Jericó. Así que ella los alberga, les da información además, ella es una suerte de topo, lo que se llama en el espionaje, alguien que opera de doble agente. Siendo ella oriunda de esa ciudad, les da información muy importante, le dicen, están todos temerosos, los han visto rodear la ciudad, esta gente se va a rendir enseguida. Les da muchos datos a los espías que es vital después para la conquista. Así que los hace escapar a la medianoche, no sin antes pedirles algo. Les pide que les devuelvan el favor. Les dice ella, quiero que me devuelvan el favor que yo les hago a ustedes 2 y por consecuencia a todo el ejército de Israel. Dice que les dijo, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia y como yo he sido con ustedes, que cuando conquisten la ciudad no me maten ni a mí ni a mi familia. Ella estaba pensando en su familia más inmediata. ¿Qué es lo que uno piensa cuando se entrega a Cristo? Ay, que mi marido reciba a Cristo, que mi esposa también, que mis hijos, que mi mamá. ¿Cómo me gustaría que mi suegra también reciba a Cristo? ¿Se puede? Sí se puede. Dios hace cosas grandes. Es una petición en tiempo presente, pero que va a tener ramificaciones en tiempo futuro. Porque Rahab, al mostrar bondad, estos espías también estaban mostrando bondad hacia el futuro rey David, hacia Jesucristo, que vendría 18 generaciones después.
Un acto de bondad tuvo un efecto dominó a través de las naciones y a través de las generaciones. El efecto dominó es cuando ustedes hacen así una ficha y después ustedes habrán visto en televisión o en algún documental cuando van cayendo todas las fichas y se produce ese efecto maravilloso. Según la tradición rabínica, Rahab era una de las 4 mujeres más bellas de las Escrituras, de las más lindas. Tenía sangre hispana, eso es lo que dicen. Las otras 3 fueron Sarai, Abigail y Esther. Según la tradición, las 4 eran las Miss Génesis. Y según la tradición, Rahab se convierte al judaísmo a la edad de 50 años, o sea, cuando era una niña. Dígame amén las cincuentonas. Se enamoró de Salmón, no de comer salmón, de un muchacho llamado Salmón. A mí me gusta pensar que fue uno de los 2 espías, que cuando lo albergó hubo conexión ahí, hubo un cambio de luces así. Y él dijo, no, es una prostituta. Y ella dijo, no, es una israelita. Pero después quedó la electricidad en el aire. No dice la Biblia que este era uno de los espías, pero si no lo dice, puedo pensar que tal vez lo haya sido. Salmón era alguien de la tribu de Judá, se enamoró de Rahab, tuvieron un hijo llamado Booz, el cual tuvo un hijo llamado Obed, el cual tuvo un hijo llamado Isaí, el cual tuvo un hijo llamado David. A Jesús le dirían hijo de David, porque Jesús sería del linaje de David, exactamente 18 generaciones después de esta prostituta. Así que tú nunca sabes cuándo le estás mostrando bondad a alguien y a quién estás afectando, porque podrías estar ayudando a la tatarabuela de un rey. Alguien dice, ¿y si me estoy enamorando de la tatarabuela de un rey? Suena feo eso, ¿no? Por lo de tatarabuela digo. Podrías estar afectando a un futuro millonario que después sea un gran filántropo que ayude a las iglesias. No sé, a veces las semillas de nuestros sueños no germinan en meses, a veces germinan en años, en décadas. Hay gente que me ha encontrado en Colombia, me pongo como ejemplo, no porque yo sea un mesías, nada más que es lo más cercano que tengo a este viaje que acabo de realizar. Me encontraba gente mientras que caminaba en los restaurantes que me decía, yo escuché ese mensaje una noche más con las ranas, que usted predicó que tenía un cabello largo así y usted estaba gordo. Satanás, no, olvida eso. Sí, tenías como 20 años cuando predicaste eso. Otro me decía, yo escuché la prédica de Abraham, situación límite, que iba a matar al hijo. Me hablaban de cosas que yo creí olvidadas, decisiones que fueron tomadas. Y eso que yo todavía puedo escuchar, puedo sentir la retribución del agradecimiento. A veces hacemos cosas, escribimos algo, dejamos un legado que a través de las generaciones, si Cristo no viene antes, va a producir fruto quizás en décadas, quizás en, no sé, después de 50 años, después de 100 años. Pero si plantamos y regamos, el crecimiento va a venir en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes violar la ley de la siembra y la cosecha. Y eso determina, como decía al principio, nuestro éxito o nuestro fracaso. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Si no nos damos por vencidos. Había uno que no sabía mucho de Biblia, dijo, yo no me doy por vencido, como dice Luis Fonsi 3:16. Pero es bíblico. Antes que Fonsi, yo no me doy por vencido. Antes de eso estaba en la Biblia. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Porque nunca sabemos nosotros cuándo lo que hacemos genera un efecto dominó. Rahab es la prueba de ese efecto dominó. Porque cuando ayudaban a Rahab, nadie de los judíos se hubiese imaginado que una mujer que brinda favores sexuales a los hombres ocasionales a cambio de unas pocas monedas puede terminar siendo la tatarabuela del Mesías, de Jesucristo. Yo creo que los espías regresan y no quieren contar bien quién los albergó. ¿Dónde se quedaron? Una casa. ¿Era una familia? Sí, tenía familia. No, si era una familia la que los albergó, no una muchacha sola. Una señora grande. Según, ¿comparada con quién? Porque si la tradición dice que Rahab se convirtió al judaísmo a los 50 años, es una muchacha en la flor de la edad. 48.
La edad correcta, la edad justa, la edad mesiánica, la edad donde eres perfecto. Si se convirtió al judaísmo a los 50, quiere decir que conquistaron Jericó, le tardó 2 años en convertirse al judaísmo y enamorarse de Salmón. Entonces yo creo que ellos no quieren decir a qué se dedica la mujer. Y Josué le dice, pero muchachos, díganme, ¿y no va a hablar esta mujer? No, justamente a lo que se dedica no habla mucho. Sabe los secretos de todos, pero no cuenta a nadie. ¿Pero a qué se dedica? ¿Qué es agente secreto? No, tiene doble vida. Combate el crimen. Y cuando dicen es ramera, es prostituta, ¿y si los vieron entrar? ¿Y cómo se metieron allí? ¿Y pasó algo? No, se comportó bien, como una dama de bien. De hecho, nos pidió que cuando arrasemos la ciudad, no hagamos mal con ella ni con su familia. No sabían que estaban hablando de la tatarabuela de David, del rey David. No sabía que estaban hablando de una ancestra del Señor Jesucristo. Ahora, si Rahab no hubiese salvado la vida de los espías, y si los espías no hubiesen salvado la vida de Rahab, entonces quizás se habría perdido la oportunidad de ser parte del linaje de Jesús. Pasarían, insisto, 18 generaciones antes del nacimiento de Jesucristo en Belén. Y nosotros somos los beneficiarios secundarios de este acto de bondad. Así que cuando lleguen al cielo y se arrodillan delante de Jesús, antes de conocer a cualquier profeta, a ver dónde está Pablo, dónde estará David, busquen a la señora y no le pidan que les cuente qué oficio tenía, pero díganle dónde está Rahab. Porque si ella no hubiese mostrado un acto de bondad, 18 generaciones después Jesús no habría muerto en la cruz del Calvario para darme vida eterna a mí, que nacería 2000 años después. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Ahora, la mayoría de nosotros, presten atención a esto en la recta final de este mensaje, no manejamos fundaciones de millones de dólares y podemos mandar donaciones a todo el mundo. No es que yo llamo, te voy a mandar $50,000. No, a veces un acto de bondad puede ser un pequeño cheque, el almuerzo para alguien, un café, un abrazo bien dado, una siembra, algo que puede resolverle la vida. A veces le resuelves el hambre diario a alguien y estás proyectándole a una vida de bendición, porque con el estómago lleno puede pensar mejor y no toma decisiones equívocas. Pero ninguno de nosotros seguramente ha ayudado a espías internacionales a ocultarse en casa, como Rahab. Algunos incidentes que nos pasan en las vidas son obvios y afectan nuestras vidas. Decimos, ¿sabes? Cuando yo hice tal cosa, cuando ayudé a fulano de tal, sé que fui de bendición. Hay cosas que sí recordamos. Hay cosas que no las recordamos y que hicimos por instinto, porque de alguna forma vuelan por debajo del radar de nuestra conciencia. Déjenme que se los explique un poco más, porque esto es fascinante. En ocasiones no nos damos cuenta el impacto que nosotros producimos en alguien hasta muchos años más tarde. Posiblemente los espías que salvaron la vida de Rahab nunca se dieron cuenta del impacto que lograron. Obviamente no es posiblemente, ahora que lo pienso, nunca se dieron cuenta porque murieron antes que naciera el rey David. Nunca se imaginaron que del linaje de Rahab nacería David y de allí Jesucristo, unas generaciones más tarde. A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo porque hacemos cosas que vuelan por debajo, insisto, del radar de nuestra conciencia. Por ejemplo, si ustedes quieren, yo les voy a decir cómo yo vengo cableado. ¿Y por qué? Si ustedes me dicen, Dante, quiero que hagas tal cosa, no me desafía. A mí no es motivación para mí. Hay que hacer tal cosa porque tenemos el dinero. Hay que hacer tal cosa porque si lo hacemos va a resultar. No me produce desafío. Lo hago, pero no me motiva, no enciende mi motor, no recarga mis baterías. Para mí me tienen que decir, esto no se puede hacer. Cuando a mí me dicen, no se puede, y si el que lo dice es un religioso, ¡oh! Porque eso no es de Dios, no se puede. Eso para mí me dispara algo. Es como que es un impulso no santificado a veces, donde yo digo, sí que no se puede, sí se va a hacer, que eso no se puede, que no se puede bailar en la iglesia, soy John Travolta el otro domingo, porque a mí me dicen no se puede, pero no que desafío las reglas, sino cuando dicen no se puede sin justificación bíblica. Esto no se hace, ¿por qué? Porque nunca se hizo. ¿Y a dónde dice la Biblia que no se puede hacer? No dice, pero debería decir. Esas cosas me enferman.
Muchas veces me dijeron, no hay dinero, no se puede. Los hispanos no pueden tener jamás una iglesia independiente, me dijeron al llegar a California, así me recibieron. Estamos condenados a ser un departamento hispano. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no diezman, porque no ofrendan. Y yo le dije, Señor, si le diste un montón de menesterosos, afligidos y endeudados a David, y de allí tú hiciste materia prima para ser valientes, o haces lo mismo o me mandas con otra gente. Dios dijo, esa es la cantera que yo voy a cortar piedras de bendición. Basta que me digan, no se puede, para decir, sí se puede, porque Dios y nosotros somos mayoría. Dios y tú somos mayoría. Alguien tiene que decir amén. Sí se puede. Que no me digan que no se puede. Ahora usted dice, ¿y por qué eres así? ¿Por qué me atraen los obstáculos y las cosas imposibles? Porque mi padre, no se lo cuenten cuando vengan al viejo, solía decirme una frase: ayúdame, date a desarmar el motor del auto, aunque no creo que te dé la cabeza para hacerlo. Ayuda a tu madre. Bueno, ¿qué vas a poder ayudar? Un día me dijo, ¿me querés ayudar acá con la madera? A ver, corta ahí. Agarró el serrucho y el serrucho se me doblaba así y dice, no te da la cabeza para esto, deja. Y lo hacía y cortaba él. Y esa información subliminal, no te da la cabeza, no puedes, eres inútil, produjo en mí una ingeniería a la inversa. En vez de decir, si soy un inútil, no puedo, se me dobla el serrucho, dije, voy a trabajar en tu carpintería, pa. Cuando yo salgo del colegio, el último lugar al que hubiese querido era trabajar con el viejo. Pero yo dije, a mí el viejo no me va a decir más que no me da la cabeza. Voy a trabajar en tu carpintería, pa. Y me puse a trabajar. Y me dijo, bueno, ponete a lijar esa madera. ¿Cuánto? 8 horas. 8 horas lijando una madera así. El que estaba al lado decía, ay, hay que descansar. A mí me sangraban los dedos. Y lo miraba al viejo. Basta que me dijeran, no se puede. Pues yo y la dejaba así finita la madera, la lijaba como un condenado así. Me corté los dedos de la mano por demostrarle al viejo que podía manejar las máquinas, y me ponían las máquinas, ¡pum!, volaban los 2 dedos, alguien los agarró y me lo volvieron a implantar, de verdad. Entonces eso vuela por debajo de mi subconsciente, por debajo de mi radar. No es que yo recuerdo a mi papá cada vez que un obstáculo se presenta delante de mí, pero de pronto eso me definió. Me encanta que me digan no se puede, porque a diferencia de cuando tenía 14, 15 años, ahora Dios está en mi barca, Dios está conmigo, Dios pelea mis batallas. ¿Quién es ese gigante para desafiar a los escuadrones de Israel? ¡Aleluya! Ahora, una de las mejores maneras para descubrir cómo estás hecho para hacer esos actos de bondad es hacer un inventario, porque las semillas de tus sueños suelen estar enterradas en tu memoria y no te acuerdas. ¿Sabías que nuestro ojo, hace pequeños movimientos rápidos, microsacádicos, casi constantemente? Los 6 músculos que tenemos ocularmente hacen movimientos rapidísimos que el cuerpo humano no percibe, que no estoy hablando del pestañear, sino el ojo, la pupila, son tan veloces que solo esos movimientos pueden observarse con instrumentos especiales. Son los 6 músculos que controlan el globo ocular, que se contraen aproximadamente 100.000 veces al día. 100.000 veces se contrae nuestra pupila para poder decodificar lo que estamos viendo y enviar información al cerebro. De la misma manera hay cientos de miles de motivaciones subliminales que controlan nuestros movimientos cotidianos. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero operan bajo el nivel de la conciencia, por debajo del radar, pero dictan lo que hacemos y lo que no. Por ejemplo, ¿alguna vez levantaste la mano con entusiasmo en 2º grado? Señorita, yo sé, y diste la respuesta equivocada y todo el mundo te hizo bullying. Hoy eres un adulto, 30 años más tarde, no quieres poner tus ideas en una sala de juntas porque temes que se rían de ti o que tu idea sea ridícula. Son de los que dicen, yo sé que es una estupidez, no lo que voy a decir, yo sé que es una pavada. Ya se está diciendo estúpido antes de hablar. Se autoproclama tonto. Yo sé que mi opinión no vale. ¿Por qué vives diciendo yo sé que mi opinión no vale? Porque algún día, subliminalmente, se rieron de ti y eso definió tu destino.
O vamos a dar vuelta al ejemplo. Un día estaban perdiendo en 4º grado de la escuela primaria en el equipo de handball, de fútbol, de lo que practicaran, de béisbol. Hiciste el tiro ganador y todo el mundo ¡ah! Y ahora que eres grande no le temes a nada, te enfrentas a cualquier cosa, porque sabes que un último tiro, un último golpe puede ocasionar un gol y redireccionar el partido. Hay gente que tuvo confianza en sí mismo porque algo le sucedió. Esas son las cosas que nos pasan a veces en la infancia y que nos definen de grandes. Independientemente que Cristo viene a la cruz, somos redimidos, todas las cosas son hechas nuevas, pero somos seres humanos que hemos vivido y que hemos tenido una vida. Pero si derrotaste a un gigante filisteo en el campo de batalla, teniendo 17, 18 años de edad, ¿a qué le vas a temer después? ¿A un rey loco? ¿A un ejército de filisteos? Si derrotaste ante la mirada absorta de toda la infantería del rey Saúl, derrotaste a un tipo de 4 metros de estatura con una piedrita, ¿cómo crees que va a ser tu estima después? Es real que tiene mucha verdad, contiene mucha verdad. Un granjero fabricaba grasa para su tractor y su pequeña maquinaria agrícola, para su respectiva finca. Como él estaba disconforme con la calidad que le ofrecían los comercios locales, comenzó a experimentar con sus propias mezclas y finalmente llegó a una grasa propia, aún sin marca, pero que él consideraba que tenía una calidad satisfactoria. Pronto los vecinos de la granja comenzaron a pedirle parte de esa grasa porque era de calidad superior. Los vecinos también tenían tractores y pequeñas maquinarias agrícolas. Estos pedidos los llevaron a aumentar el tamaño de su proyecto de fin de semana y en poco tiempo también se convirtió en su trabajo durante toda la semana, de lunes a viernes, y comenzó a comprar maquinaria para fabricar grasa. Con el tiempo, las ventas del granjero crecieron tanto que dejó la agricultura, dejó su finca para dedicarse a producir grasa tiempo completo. Y luego sucedió lo que nadie notó, pero que si lo hubiesen pensado era predecible, que mucha de la grasa que el granjero producía tenía que ser usada en las miles de piezas móviles de su planta. O sea, la grasa que producía empezó a consumirla intrínsecamente él mismo. Sus propias máquinas utilizaban la grasa que era para vender, o por lo menos un gran porcentaje. Y pronto llegó el día en que la grasa no pudo satisfacer las órdenes externas y quebró, porque la consumía la propia planta. Y esto me recordaba, esto que se usa mucho en términos de negocios, esta historia me recordaba lo que pasa o lo que puede pasar en muchas iglesias, el peligro en el cual podemos caer nosotros como iglesia, que es usar todo lo que producimos para mantenernos a nosotros mismos. Todo lo que producimos, que en un principio era para las almas, para salir, para evangelizar, un día lo empezamos a consumir intrínsecamente. O sea, recibimos de Dios la tarea de llevar el corazón de Dios al mundo y en cambio nos transformamos en una subcultura cristiana donde todo lo que producimos es para nosotros, para retroalimentarnos nosotros. Entonces crecemos, pero al no reproducirnos somos como esas ovejas gordas que nunca tienen cría, pero que tampoco se pueden mover mucho, pero siempre reciben y beben y comen y reciben y se alimentan y nunca dan. Y cuando el aceite no sale, se pone rancio. Cuando las vasijas no se vacían, no hay una retroalimentación de aceite. La unción tiene que vaciarse para que venga una unción fresca. Cuando uno da, uno recibe, pero si uno deja de dar, hay un momento que no recibe más. Fabricamos grasa para nuestras propias máquinas y perdemos la percepción de para qué estamos, de cuál es nuestro propósito. Ahora, cuando yo voy a las Escrituras, yo veo muchos detalles de los primeros años de Jesús. Lo encontramos por primera vez, luego de ser un bebé, lo encontramos a los 12 años en Jerusalén. Las familias de Nazaret en Galilea viajaban en caravanas para las Pascuas, para las festividades. Solían hacerlo en grupos familiares. Así que cuando María y José pierden de vista al niño, no eran que eran padres desalmados o despreocupados, sino que ellos consideraban que en un carro más atrás, en una carreta más atrás, debería venir Jesús con los primos.
o con los amigos, porque todos iban juntos. Era la particularidad de decir, vamos todos de fiesta a Jerusalén. Y ahí estaba Jesús cuando recuerdan ustedes el incidente de que Él se mete en el templo. Luego de 3 días se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Lo empiezan a buscar por todos lados los padres y lo encuentran con 12 años asombrando a los maestros de la ley. Allí su madre, preocupada, le dice, ¿por qué nos haces esto? Nos llenaste de angustia, Jesús. Ahí está alguien retando a Jesús, ¿vieron? Pero Jesús, ¿qué te dije? Nos llenaste de angustia. Tu padre está como loco cuando llegues a casa. Y él dice, espera, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es así cuando uno ve que un niño de 12 años, aunque no tendría la revelación absoluta todavía quizás de la cruz y de lo que vendría, hasta tanto sea lleno del Espíritu Santo en el Jordán junto a Juan el Bautista, él ya tenía clara su tarea desde el principio. Sabía cuál era su llamado y ese llamado trascendía todo lo demás, su carpintería, sus amistades, incluso las expectativas de sus padres, porque es muy fácil mezclar nuestro llamado con nuestra profesión, con aquello que hacemos. Tu profesión es por lo que se te paga y tu llamado es para lo que fuiste creado. La profesión es aquello por lo que se te paga o el oficio. El llamado es aquello para lo que fuiste creado. A veces coincide, y afortunado eres por Dios si tu profesión coincide con lo cual fuiste llamado, pero a veces no. A veces, como Pablo, vas a tener que fabricar tiendas, carpas para los romanos para poderte hacerte el sustento y mientras continuar con el llamado de ser apóstol. ¿Me están siguiendo? Porque esa dicotomía es la que no manejamos a veces en la subcultura cristiana. Y decimos cosas, estoy orando para servir tiempo completo a Dios, pensando que aquellos que tienen un salario de la iglesia necesariamente son más santos, más llamados o más ungidos que aquel que tiene que ensuciarse las manos toda la semana y después venir, ponerse un traje, ponerse una falda bonita y servir al Señor aquí como mujer, como lo que sea, y piensa, ¿por qué yo tengo que vivir en ambos mundos, en el secular y en el cristiano? Si acá es donde me siento más cómodo. Es cierto. Pero una cosa no quita la otra. Dios no nos redimió para quitarnos del mundo, sino para que aquí seamos luz, para que aquí seamos sal, para que aquí cambiemos y no ser una subcultura, sino, como dije hoy, sino una contracultura. Uno de los aspectos de nuestra vida, tras habernos convertido, es quedarnos aquí para influenciar a otra gente. Cada uno de nosotros influye en alguien, bueno o malo, llevando personas más cerca de la cruz o más cerca del infierno, pero los influimos. A alguien afectamos en el colegio, en la universidad, en la facultad. Siempre que estamos aquí, estamos influyendo a alguien. Tu manera de sentarte ahora está influyendo en alguien que te admira. Tu manera de pararte, de adorar, influye en alguien. Tu mirada influye en la gente. Jesús lo ilustró así. Él dijo, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego aclara y exhorta, hagan brillar su luz delante de todos, para que todos puedan ver las obras buenas de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Esa es la misión. No dice, métanse en la iglesia, que no los vean, no se contaminen, no se junten. Jesús nos recuerda que tal como lo hizo, nosotros tenemos que saber que somos la luz, la sal, una contracultura, no una subcultura. Martin Luther King decía, los cristianos no debiéramos ser termómetros que miden la temperatura política o la temperatura externa, sino tendríamos que ser termostatos que cambian la temperatura. No solo medirla, porque medirla es criticar. Qué mal que está el país, y viste el presidente, y van a hacer un muro, y vamos a hacer túneles, y qué vamos a hacer. Eso es criticar. ¿Qué ganas con eso? Mides la temperatura, te sumas al infortunio, te sumas a la ansiedad general, te sumas a la gente que no sabe lo que va a pasar.
y mides la temperatura. Cualquiera que se informe medianamente bien puede medir la temperatura de una nación, la temperatura del mundo. Uy, qué malas cosas están pasando, cada vez estamos peor. Pero el termostato lo que hace es cambiar la temperatura. Es cuando tú pones un numerito allí y cuando llega ese número o baja de ese número se enciende la calefacción o se enciende el aire acondicionado según lo que necesites. Entonces uno tiene que entender de que no somos una subcultura, sino una contracultura, alguien que va en contra de la corriente. Y eso, claro, cuesta mucho más. Salir fuera del salero siempre tiene un costo. Jesús nunca nos pidió que nos quedemos dentro del salero. Jesús lo dijo sencillamente en el Evangelio de San Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Somos la sal. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que sea desechada y pisoteada. Y Jesús nunca dijo que seríamos la mayoría en la tierra, sino que dijo que seríamos la sal de la tierra. Nunca dejó entrever que perderíamos la batalla por ser menos soldados, sino que perderíamos la batalla cuando perderíamos el sentido de la misión. Cuando la sal se vuelve insípida, cuando no sabemos para qué estamos salando o no queremos salar porque todo lo que tenga que ver con lo mundano nos asusta. Yo alguna vez les conté, y lo digo mucho en las conferencias donde Dios por providencia divina me lleva, que el Señor en su momento reunió a los discípulos y cuando los comisionó les dijo: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Se asustan los muchachos como yo me asustaría si escucho esa declaración de Jesús. Porque ¿cuánto dura una oveja en medio de lobos? Se la comen en 2 puñadas, en 2 bocados. Es un taco mexicano entre 5 mariachis. Se la comen. ¿No? ¿Cuánto dura una oveja en medio de lobos? Pero el Señor dice, les da la supervivencia. Le dice, pero por eso ustedes tienen que saber que tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. O le da la forma de sobrevivir. Les dice, no tienen que darse cuenta, oigan, no lo escucharán esto en ninguna otra congregación. No tienen que darse cuenta que son ovejas en primera instancia porque te van a devorar. Te envío como oveja en medio de lobos. Sigamos la línea de metáfora de Jesús. ¿Cuánto dura una oveja en medio de lobos? Nada. Y si te envía como oveja en medio de lobos y los lobos te comen, pierdes el sentido de salar la tierra, no eres luz. Porque ¿qué pasó con la oveja que se metió? Se la comieron. Mandemos otra, se la comieron. Mandemos otra, se la comieron. Las ovejas pierden su sentido. ¿Cómo tienes que sobrevivir? Siendo astuto como la serpiente. La serpiente se oculta entre las hierbas y tú nunca la ves venir. Siempre ataca a traición, no avisa. Pero nosotros, como en lugar de haber entendido que somos una contracultura, algo nos dice que somos una subcultura, una secta diferente a todo el mundo, vamos anunciando soy oveja, para que nos coman. A mí me lo dicen, pastor, estuvo acá en el país y no se presentó como pastor. ¡Qué vergüenza, esa vergüenza! ¿Por qué no se presenta como pastor? Porque si yo me presento como pastor, me tienen 3 minutos en la nota y me sacan. Y yo tengo que ser lobo por fuera, oveja por dentro. Que no es lo mismo que ser oveja por fuera, lobo por dentro. Yo no le tengo miedo a las ovejas disfrazadas de lobos. Le tengo más miedo a los lobos disfrazados de oveja. A los que no pierden la maña, ni las uñas, ni las garras. Pero una oveja disfrazada de lobo es extraordinaria. Y nosotros olvidamos esa premisa que somos ovejas disfrazados de lobos. Lobos por fuera, ovejas por dentro. ¿Qué significa eso? Que por fuera pareces uno más. Por fuera eres uno más, pero estás asignado en un lugar estratégico para cambiar una cultura, para cambiar una atmósfera. El propósito por el cual fuimos asignados es cambiar la cultura cuando la tienes que cambiar, siendo astutos, no promoviendo como un fundamentalista tus valores a los gritos, porque promover los valores a los gritos no necesariamente te hace más santo. Dios dice, todavía no es el tiempo de hablar. Insisto, vean otra vez la historia de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, cuando les traen las comidas que era dedicada a los ídolos antes de ponerla en la mesa. Daniel, con un sigilo, con una astucia de serpiente, aunque a algunos no les gusta que ponga este ejemplo, ya lo puso Jesús antes que yo.
con la astucia de una serpiente, llama al eunuco camarero o al chef y le dice: mira, ¿por qué no nos cambias el menú? Porque he notado que esta es una comida dedicada a dioses paganos. Yo no puedo comer una comida bendecida a los dioses de Nabucodonosor. Nosotros comemos comida bendecida por Dios. Le dice el chef: sí, pero acá no es un menú que se pueda elegir. Esto no es que tú eliges lo que quieres comer. O comes la comida del rey, o tu cabeza rueda por la arena. Lo que es peor, la mía rueda por la arena. Y Daniel dice: pero tú no tienes que andar comunicándole todo al rey. Tú nos traes verduras y agua. ¿Qué es lo que hay que sobra en la nevera que no es rico? Y verduras y agua. Bueno, tráeme brócoli y agua todos los días. Y nos trae brócoli y agua y nosotros lo vamos a bendecir. Si nuestros rostros en 10 días lucen bien, ¿qué es lo que quiere el rey o no? Sí, el rey quiere que ustedes sean el Simi Valley de Babilonia. Que ustedes sean los genios, los creativos, los inventores, y para eso tienen que estar bien alimentados, para que el cerebro le funcione bien. Daniel dice: ok, comamos brócoli y agua, en 10 días nos controla, si nuestros rostros lucen bien, al rey no le va a importar un cuerno lo que comamos. Eso fue lo que dijo Daniel, y en secreto, astuto como una serpiente, se disfraza de lobo y no se contamina con el pecado de la comida del rey. ¿Qué haría un creyente hoy? Yo no como comida inmunda, aleluya. Lo liquidan. Y nunca hubiese cambiado la cultura de Babilonia. Entonces Dios dice: ¿para qué hablas cuando no tienes que hablar? ¿Para qué te pones en mártir cuando no tienes que ser un mártir? Tienes que ser un pionero cuando yo te digo que lo seas. La luz no se pone debajo de una repisa, se pone encima para iluminar a todos. Y a veces una luz es tan pequeñita, pero cuando hay mucha oscuridad, ¿cómo ilumina? La sal es poquitita, pero si le pones de más, queda o muy salada e incomible. Si le pones de menos, insípida la comida. Es la medida justa. ¿Quién te da esa medida? La astucia de la serpiente y la mansedumbre de una paloma. Saber cuándo tener que callar, saber el momento, la oportunidad para hablar. Hay gente aquí que está frustrada porque está en un empleo, en un trabajo, en una oficina, en una compañía que todavía no pudo ser luz. Y dice: pero ¿para qué Dios me puso ahí? Estoy rodeado de mundanos, son mayoría. Dice la palabra en Deuteronomio: cuando salieres a la guerra y vires a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque yo, Jehová, estoy contigo y peleo tus batallas. Pero hay un momento donde tienes que hablar. Recuerden que el evangelio es asimilación, no consumo. Asimilación. ¿Vieron que hay gente que no asimila la lactosa? No puede ver la leche. Tiene que tomar leche que no tenga lactosa. Bueno, hay gente que se ha vacunado contra el evangelio a causa de las ovejas que siguen trasero de otras ovejas y que le tienen pánico a los lobos y que han hecho una subcultura y han querido atraer los lobos acá adentro, pero que primero se conviertan en ovejas. Esa gente se vacunó contra el evangelio, no quiere saber nada, ya no consume el evangelio. Y Dios tiene que levantar un pueblo diferente. Primero, que no le tenga miedo a los lobos, que sean lobos por fuera y ovejas por dentro, que no sean una subcultura, sino una contracultura, que vaya en contra de la corriente, pero de un modo tan astuto, tan quirúrgicamente preparado, tan estratégico, que sorprenda a los funcionarios de la ciudad, al presidente de la república, que sorprenda a los artistas de Hollywood, a los funcionarios, a los senadores. Dios dice: yo te voy a posicionar. Si me escuchas, yo te voy a dar favor. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó, la mezcló en una gran cantidad de arena hasta que leudó toda la masa. O sea, Dios te coloca en forma estratégica en los rincones más oscuros de la sociedad, disfrazado de lobo. No tengas temor de eso. El disfrazado de lobo no significa vestirte como mundano. Aunque yo no le tengo miedo a la vestimenta, no hay que vestirse de determinada manera para ser evangélico. Eso tiene que ver con la cultura de cada quien y el gusto de cada quien y el cuerpo de cada quien. Si tú vienes de una subcultura y sales de una cueva y quieres hablar, la gente no te escucha. A Pablo lo escuchaban los griegos cuando se para frente a todos los genios del momento y se pone a hablar de lo que él sabía, del Dios no conocido. Todos lo escuchan porque Pablo es un hombre preparado. Noten que Dios pudo haberle designado a cualquiera de los otros
12 u 11 discípulos, quitando a Judas, la doctrina de la iglesia hasta el día de hoy. Pero Dios le da a alguien que ni siquiera caminó con él. Yo hablé de esto hace unos domingos. Dios necesitó de un Saulo y no dijo, todo lo que hiciste de Saulo para atrás no sirve. Le dijo, no, trae ese conocimiento al reino. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, con nombre nuevo, Saulo de Tarso es el gran Pablo que pondrá los pilares fundamentales para construir la iglesia hasta el día de hoy. Para mi humilde criterio, Pablo es una oveja disfrazada de lobo. Podía meterse entre los romanos, podía hablarle al César, pedía reuniones con el César y se la daban. Para eso hay que tener una plataforma. Por eso, muchachos, jóvenes, estudien, como digo siempre, capacítense, trabajen, cuelguen un diploma en la pared. Antes de ser un salmista, digan, yo necesito algo más que eso. Para que se escuchen tus salmos, primero debes hacer algo que a la gente le importe y que te dé una plataforma para que tus salmos sean escuchados. De otra forma, serás un tocador de teclado toda la vida dentro de las iglesias, dentro de la subcultura cristiana. Yo no quiero morirme siendo un pastor. Yo quiero ser un agente de cambio, no sé, en la política, en las comunicaciones, en donde sea. Aunque digan, dejó el pastorado por un plato de lentejas, no me importa. Yo tengo claro que el Señor nos dijo, he aquí, los envío a los perdidos, a los que no tienen salvación, para dar libertad a los cautivos, ponerlos en libertad y decirles, yo traigo la libertad, Cristo libera, aleluya, santo. Y como digo siempre, somos agentes secretos disfrazados de médicos, enfermeros, ama de casa, jardineros, programadores de computación, maestros de escuela, gerentes, CEO, incrustados, encriptados en la sociedad. Pero en la subcultura hay una animosidad contra pensar y contra crear. Desconfiamos de aquel que necesariamente no quiere ser apóstol o no quiere tocar la música en la iglesia. Decimos, es que el espíritu del mundo lo agarró. No, es en el mundo que Dios nos asignó. Y necesitamos que te quedes ahí, en el mundo, iluminando, salando. Hay mucha comida sin sabor afuera para que te quieras meter dentro del salero. Tienes que salir. Yo te animo a salir. Para ser un médico que cambie la medicina alternativa o que cambie la ley de nutrición, no sé, o ser un senador o un juez que cambie las leyes, los proyectos de ley, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Dios te va a dar favor para con eso. Pero quiero darte un secreto que tampoco te lo dará ningún pastor, porque suena feo, aunque esté en las Escrituras. Yo he leído exhaustivamente dos historias de ovejas disfrazadas de lobos, Josué y Daniel, en el Antiguo Testamento, ¿no? También puedo hablar del Nuevo, pero voy a hablar de estas dos historias. Yo veo a José en la corte del faraón y veo a Daniel con Nabucodonosor. Ni el faraón ni Nabucodonosor, la Biblia registra que hayan entregado su vida a Dios. A pesar de Nabucodonosor decir, yo eché 3 hombres al horno de fuego y no se quemaron, ni olor a quemado tenían sus cabellos. Y eché 3, pero vi 4 y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. O sea, vemos un inconverso que está viendo a Cristo allí, caminando con los que Él decretó la muerte hace horas. ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? No pretenderíamos que Nabucodonosor se tire de rodillas. La Biblia no dice, luego dice que él da la gloria a Dios y hay otras cosas, pero la Biblia no retrata a Nabucodonosor como un héroe de la fe. Tampoco sabemos más de la vida de Faraón, del faraón que estaba con José. Sin embargo, estos hombres reconocieron el poder de Dios que había en esos hombres. He aprendido en estos años que mucha gente, a raíz de tu luz, va a aceptar a Cristo. A raíz de lo que tienes, de lo que ellos llaman energía. Qué lindo cuando te dicen, eres el único que paga a tiempo, que paga en término. Acá nadie paga y cuando no tienen para pagar se esconden. Y tú eres el único que cuando no tuviste para pagar me llamaste tú y no te tuve que andar buscando. Porque eso también sorprende. Uno no tiene que tener siempre dinero para pagar todo porque uno es creyente, ¿eh? Pero sí la integridad de decir, no te estoy pudiendo pagar. ¿Quieres disponer del apartamento? Porque si Dios no me dio el dinero para pagar, a lo mejor ya debe tener otro lugar para mí. Qué lindo es llamar uno y decir, sabes,
no puedo honrar mi deuda y te estoy llamando. Eso ya marca una diferencia en un mundo que el que no tiene se esconde, apaga el teléfono y le dice al hijo, decirle que no estoy. Eso marca una diferencia de postura, de carácter. De modo que tu jefe dice, hay que reducir personal, pero no me saquen aquel, es el primero que llega. Le dije que el horario era a las 7, no hubo un solo día que no llegara más allá de 6:50. Siempre está 10 minutos antes. No es que está esperando, algunos parece que están esperando a las 7:01 y hacen ting y entran. ¿Hasta qué hora tengo que trabajar? Hasta las 5 y están así, 4:59 están así ya con el bolsito para irse. Porque hoy tengo iglesia. Yo prefiero que cumplas allá, llegues tarde acá, te excuses acá, porque acá te vamos a entender, pero allá no, allá van a decir es uno más, es otro más, no tiene nada de diferente. El mundo está buscando tu fruto. Y no es, háblame en lengua, profetizame, a ver cómo te vestís, cuántos coros sabes. Está mirando tu manera de ser, tu ética de trabajo, tu ética de estudio, que no hables mal de nadie, que no critiques cuando estás a espalda de alguien. Eso es lo que el mundo observa. Entonces tu jefe dice, este de mí no debe hablar porque yo nunca lo escuché hablar mal de otro delante mío. Pero cuando te conoce que eres un chismoso, dice, sacame el lengua de víbora, sacámelo de acá. Entonces, el ser una oveja disfrazada de lobo no es para cualquiera. No es para cualquiera. Ustedes van a escuchar acusaciones sobre mí, muchas, y van a escuchar muchas otras. Y todas son que es un artista, que parece un actor, que es conductor de televisión, que es un cómico, que es un comediante. Todas me fascinan porque todas definen a un lobo. Significa que mi disfraz está... like whispers in the night. In this all rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Let the dangerous flood, they haunt my soul. In this experimental dream, I'm whole. Laying vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. Of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light, echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. On the light.